Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, Buen, doctor. Buen día, buen ¿cómo están? día. ¿Qué Buenos tal? días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, profesor. Vamos a todos, vayan prendiendo las cámaras, que charlamos 2 minutitos antes de empezar la clase, que ya les anticipo. Sé que estamos en semana de examen y sé que el tiempo es valioso para aprovecharlo para estudiar y no para meter nuevas cosas en la cabeza. Así que la idea es hoy ver factoring, que de lo que quedó pendiente me parece lo más relevante, ir a lo principal, que entiendan, o sea, esta clase, como todas las clases en realidad, tienen la finalidad o buscan de que a ustedes les sea más sencilla la comprensión de tal o cual contrato en relación a si lo leyeran por sí solos. Básicamente es eso. No pretendo mucho más de mis clases, por lo menos, y si ese objetivo más o menos se cumplió con las clases que tuvieron, bueno, bienvenido sea, y un poco hoy la intención es esa, ¿no? Poder decirles, bueno, el factoring es esto, el factoring antes era así, o el factoring, esto dice la ley y en la práctica es un poco así, y después ustedes que lo estudien, ¿no? Eso me parece que ahí no les puedo dar mucha mano que digamos, pero sí encaminarlos en simplificarles ese paso a después tener que estudiar ustedes el contrato. Así que va a ser una clase rápida, salvo obviamente que haya preguntas, y bienvenido sea si así es, o dudas o lo que sea, pero bueno, la intención es ver este contrato rapidito. Perdón, voy a cerrar la ventana del estudio, si no, no los voy a escuchar. Bueno, si hay alguna duda, consulta de algo, pregúntenme primero ustedes. Si no, arranco yo a hacerles algunos comentarios, no de factoring, comentarios genéricos. ¿Tienen alguna duda o algo? Tengo una duda con respecto a la ley de entidades financieras. Sí. ¿Habría que estudiar específicamente los artículos que vimos en clase? Bueno, esa duda no es de ley de entidades financieras, es una duda, yo te la tomo, Magalí, como una duda genérica y que te voy a dar la respuesta genérica. Y que yo ya lo he anticipado y que creo que en el fondo ustedes ya lo saben. El programa es uno. Bien, o sea, la respuesta formal es, ustedes tienen que saberse todo lo que está en el programa. No porque yo les diga artículo 4, 8 y 12, se leen el 4, el 8 y el 12 y el resto, bueno, allá quedó en el olvido. Claro, digo, pero como los más importantes, en los Claro, que bueno, más hagamos hincapié, ¿no? claro, por eso continúo con la respuesta. Esa es mi respuesta desde lo formal, que no tiene que ver con artículos de una ley, sino con todos los temas. Ustedes me dicen, bueno, Shopping Center no lo vimos, lo estudio y mirá, está en el programa. Entonces, es parte del material o de los conceptos, por decirlo de alguna forma, que ustedes tienen que saber. Ahora, hay una realidad o hay una respuesta extraoficial que se las puedo dar también, que es decir, nosotros intentamos apuntar las clases a lo más importante, intentamos que las clases vayan a los temas que preguntamos. Muchas veces las clases van a lo importante para que ustedes comprendan después el contrato que van a estudiar. Pero la gran mayoría de las veces también buscan dejarles en claro aquellas cosas que nosotros podemos llegar a preguntar. Ahora, ¿todas las preguntas van a salir estrictamente de lo que se dijo en clase? No, no, porque a veces la clase va a intentar de que ustedes comprendan algo y después la pregunta puede ser justamente, no sé, un plazo de un procedimiento de ese contrato y como si, pero no lo dijiste en la clase. No, está bien, porque me agoté la hora y media intentando de que entiendan el concepto del contrato. Después que se estudien el plazo, estudienselo ustedes. Entonces, quiero decir, ojo con eso, es decir, las preguntas van a tener que ver con los temas que generalmente se dan en clase. Y generalmente la respuesta a esas preguntas, de una u otra forma, digo, más expresa o menos expresamente, se dijeron en la clase. Pero ¿estamos obligados a eso? No, eso quiero dejar en claro. Es decir, puede haber una Claro, sí. pregunta de algo que no se dijo en clase. Bien. Pero para simplificarte la respuesta, después de haberte dado la formal o la aburrida, es, sí, Magalí, generalmente lo que nosotros preguntamos, específicamente ley de entidades financieras, está dentro de los artículos o de las cosas que yo intento decir en las clases. Pero no me ven con un papel a mí dando la clase. Es decir,
no todos los cuatrimestres doy la misma clase, y a veces, porque la clase va llevando, me olvido de decir una cosa u otra, y tal vez después es algo que se pregunta y me dicen, pero vos no dijiste que era tal. Bueno, sí, está dentro de las posibilidades, sobre todo porque Bueno, las clases son acotadas. gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta con esto de que se viene el examen y demás? ¿No? Sí, profe, yo tengo una duda. Te ¿Se escucho. sabe se sabe cómo va a ser el parcial, oral, múltiple choice? Está Bueno, diciendo que es viernes. esa duda estaba esperando que alguien la tenga. Igualmente, si no me la transmitían, era el comentario que les quería hacer, que les dije recién. Vamos a empezar con algo genérico que les quiero comentar. Tiene que ver con eso. A ver, como saben, o yo creo que ya alguien se los había transmitido, nosotros evaluamos la posibilidad de tomar oral. ¿Por qué? Yo sé que la gran mayoría odia el oral y huye el oral, y créanme que para nosotros como profesores y es sencillo darse cuenta que les estoy diciendo la verdad, es 10 veces más trabajo. Tengo que pasarnos, a ver, ustedes esperan un montón a veces para dar el examen, nosotros arrancamos a tomar examen a las 8, 9, 9 y media de la mañana, y a veces hemos terminado a las 10 de la noche. Es decir, para el que está sentado a este lado como profesor, es tremendo. Sobre todo que se escuchan las mismas cosas, las mismas preguntas, y así estamos todo el día. Pero la realidad es que, honestamente, como docentes, entendemos de que a veces el oral es el mejor camino para saber si entendieron, y es el mejor camino para ayudarlos a ustedes a que demuestren que entendieron. ¿Qué quiero decir? Yo te hago una pregunta escrita, no la sabes o no la entendiste, tu respuesta es una, está mal, afuera. O sea, no me da margen de decir, che, mirá, respondió mal pero sabía. En el oral yo te puedo decir, no, mirá, no va por ahí. ¿No te acordás que en clase dije, ah, sí, profe, tiene razón, mil gracias, era esta? Ah, viste, la respuesta la sabías. Y uno ayuda desde el otro lado a intentar rumbear eso. Bueno, en esas situaciones que nosotros evaluábamos la posibilidad del oral. Pero bueno, atendiendo a una gestión que hizo el Centro de Estudiantes, gestión que evidentemente está promovida por el reclamo, o con todo derecho digo, pero por el reclamo o la inquietud que ustedes como alumnos han presentado en el centro o han comentado, el Centro de Estudiantes nos pidió evaluar la posibilidad de tomar con un formato escrito, un formato múltiple choice, que es el mismo que en principio van a tener el resto de las comisiones, no sé si todas, pero tal vez la mayoría. Bueno, y en ese caso y ante esa gestión del Centro de Estudiantes, entendimos el pedido, lo charlamos nosotros entre los compañeros de cátedra, y bueno, y evaluamos de que va a ser tomado múltiple choice, obviamente por escrito. Así que no sé si con eso están más o menos contentos, pero me parece que sí, porque el oral mucho no les gusta a ninguno. Créanme, pónganse las pilas con el oral, que después se van a recibir, y el 99,9% de nuestro trabajo es oralizado, chicos. Desde el momento que se sientan con un cliente, si ustedes no le pueden explicar lo que van a hacer o no le pueden explicar la situación jurídica, van a estar en el horno. Desde el momento que presenten una demanda, que la van a presentar escrito, pero antes van a tener que haber pasado por una audiencia de mediación que es oral, y si no pasaron por mediación y meten la demanda, los van a llamar a una audiencia conciliatoria o a una audiencia preliminar, que va a ser oral. Y si después el juicio es escrito, va a tener al final una audiencia de vista de causa, que es oral. Entonces, digo, el simplificarles hoy el camino de sacarles la oralidad, ojo, ojo, que no tenga un vuelto demasiado grande para el día que se reciban, con todos los miedos que van a tener de tener que enfrentar un camino laboral con los conocimientos básicos que deja la facultad y la brecha tan grande que hay con la práctica, y encima no teniendo herramientas para poder hablar, o no teniendo herramientas para poder transmitir lo que ustedes están planteando en su cabeza. El ABC de nuestra profesión, digo, está claro, ¿no? Si no, busquemos otra, ingeniero, arquitecto, lo que quieran, todas esas profesiones van a tener menos oralidad que la nuestra. Entonces, nada, lo digo como consejo, nada más. Bueno, el examen va a ser así. ¿Cuántas preguntas? No lo sabemos todavía, probablemente 20. ¿Cuántas de esas 20 tienen que estar bien? No lo sé. Digo, son cosas, todos los pormenores
los vamos a ir determinando de acá el viernes. Sí, lo que les quiero transmitir es que es eso, básicamente, es decir, que por una gestión del centro estudiante vamos a hacerlo por escrito, vamos a hacerlo multiple choice. Las preguntas vamos a intentar que sean, si bien vamos a compartir el mismo horario de examen y el mismo formato que el resto de las comisiones, la idea es que las preguntas sean propias de nuestra comisión, cosa que en otros cuatrimestres no ha pasado, y eso creo que los beneficia a ustedes, porque obviamente mi clase no es la misma que la que dio otro profe de otra comisión, y si uno quiere preguntar lo que dio en clase, es imposible armar preguntas iguales para todas las comisiones, o sea que vamos a intentar nosotros, cuando digo nosotros es Ramiro, Ariel y Silvina, hacer las preguntas de nuestra comisión, ¿bien? Lo cual, repito, los beneficia un montón. Acá me dice Joaquín que se empezó a escuchar mal. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno. Durante 5 segundos más o menos se escuchó bastante mal, pero parece que soy yo, no se da problema. No importa. Está bien. Ok, ok. No, porque puede ser que a veces o baja la intensidad de la señal. A ver. Bueno, no, cualquier cosa me avisan. Ese es un poco el panorama de cara al examen. Antes de empezar con Factoring, ¿alguna pregunta de eso? ¿De eso o de algo que no tenga que ver específicamente con lo que voy a dar ahora? ¿Nada? ¿Todo ok? Bueno. Tanto silencio me preocupa un poco. A ver, vamos a ver Factoring, chicos, hoy. Como les dije, clase rápida, a los fines de poder delinearles un poco el concepto de este contrato, sí de hablar algunas particularidades, porque solo leyendo el artículo o los artículos del Código Civil y Comercial, a mi entender, no alcanza. Así que bueno, me parece relevante la clase, por más que sea corta al tratarse de un solo contrato que tampoco es tan extenso. Pregúntenme, consulten si algo en el medio de esta rapidez de clase queda en el aire, ¿sí? 1421, contrato de factoring. Definición. Voy a dar primero la definición del código, por más que en algún punto pueda ser un poquito escasa, para que a partir de eso nos sirva como puntapié inicial o como disparador para ir charlando algunas cositas. Hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, que es el cliente, la persona que puede ser física o jurídica, ¿no?, se obliga por un precio en dinero determinado o determinable a ceder los créditos originados en el giro comercial de la otra parte, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo, y aquí esta parte viene muy importante, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos, asumiendo o no los riesgos. A ver, primero, ¿se acuerdan cuando hablábamos de descuento de documento? Este contrato en el cual yo tengo un cheque que vence dentro de 2 meses y necesito la liquidez económica, entonces, ¿qué hago? Voy al banco y le digo al señor banquero, necesito la guita, tengo este crédito documentado, pero no puedo esperar a la fecha de su pago. Entonces el banco me dice, genial, Nahuel, te anticipo la plata, aplicándole una tasa de descuento. Bien, ¿qué significa esto? Mi remuneración como banco. Bueno, si yo voy a esperar 2 meses, en vez de 10 lucas, toma 8.500. Bien, esa es la aplicación de la tasa de descuento. Ese es el descuento de documentos, que está pensado justamente así, para documentos de forma individual, de forma particular. Y que yo les comentaba, y ahí también algo les referencia al factoring para cuando lo fuésemos a ver, que llegó el día, que en el contrato de descuento de documentos, el cliente, el descontado, bien, el cliente que lleva el cheque, para poner el ejemplo clásico, sigue siendo responsable frente al banco por la incobrabilidad de ese documento. ¿Qué quiero decir? El banco me anticipa los montos, me aplica la tasa de descuento, el banco espera los 2 meses. Cuando llegan esos 2 meses y el banco no puede cobrar ese documento, al margen de poder iniciar las acciones contra el librador
de ese documento, que obviamente no soy yo, y contra los que aparezcan en la cadena de responsabilidad por ser endosantes, etcétera, 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 también puede decirme, no, Nahuel, yo en ese quilombo no me meto, te llamo a vos y pagando el documento. ¿Bien? Porque yo, descontado, soy responsable frente al descontante siempre. Y yo les dije, ojo, porque ya vamos a ver que en el factoring no es así siempre. Bien, entonces, lo primero que digo es, factoring, como esencia, como concepto, recuerden el descuento de documentos. ¿Cuál es la diferencia? Que es que en el factoring se habla de la cartera de créditos, es decir, no de un documento o de un crédito documentado de forma individual, sino que el cliente le cede al banco toda su cartera de créditos. ¿Bien? Y es más, no lo dice el artículo, pero existe por parte del banco lo que se llama la facultad de selección y rechazo. Esto es, el banco en esa cesión onerosa que está recibiendo, puede decir, de estos créditos, estos me los quedo y estos no. Esa es la facultad de selección y rechazo del banco. Pero no soy yo, cliente, factoreado, quien voy a decir, estos créditos sí, estos créditos no. En realidad es toda la cartera de créditos originada en el giro comercial, dice el artículo. Ese es el elemento objetivo. No es cualquier crédito que yo tenga. Tiene que ver con el giro comercial de mi actividad. Todos los créditos generados en el giro comercial de mi actividad, puedo cedérselos al banco buscando el factoring. ¿Bien? A diferencia del descuento de documentos que hablábamos de un documento en particular. Y acá empiezan las diferencias, y espero que esta diferencia les sirva para entender el factoring. Dice a lo último el factoring, pudiendo otorgar anticipo o no. Pudiendo otorgar anticipo o no. O sea, en el descuento de documentos siempre me van a dar anticipo. Ese anticipo justamente es lo que yo voy a buscar, la liquidez económica. Es decir, no puedo esperar 2 meses. Dame la guita, espera vos, pero te tengo que aplicar una tasa de descuento. Descontame lo que quieras, no me des las 10 lucas del documento. Dame 8.500, pero dame la plata. Eso busco en el descuento de documentos. En el factoring, si bien antes de su tipificación nosotros entendíamos que también tenía la misma esencia o la misma finalidad, que era esa finalidad financiera, es decir, buscar la liquidez, cuando se tipificó, vemos que estábamos equivocados, porque el legislador quiso entender que el factoring puede tranquilamente no tener ese anticipo de dinero. O sea, el legislador nos dijo, ojo, porque en todo caso estamos frente a un tipo de factoring, aquel que entrega liquidez, es decir, que anticipa sumas. Entonces, a partir de eso, ya nosotros, como lectores de este contrato, nos va a dar a saber de que tenemos una primera clasificación. Es decir, con anticipo de dinero o sin anticipo. Para decirlo de una forma un poquito más técnica, el factoring típicamente financiero de aquel que no lo es. Es decir, ¿cuál es el típicamente financiero? El que busca eso, liquidez económica. Yo te cedo mi cartera de créditos, para anticipame la guita, porque necesito la plata hoy. ¿Bien? Ahora, y ustedes me dirán, genial, te entendí. Pero entonces, ¿qué miércoles? ¿Cuál es la esencia del factoring si no hay anticipo de dinero? ¿Para qué le cedo la cartera de créditos al banco si no me va a anticipar la guita? Bueno, ¿para qué le podemos ceder la cartera de créditos a un banco si éste no me anticipa la plata, es decir, el total de esos créditos, o parte, porque no siempre es el total, no importa, eso lo vamos a ver después? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la que dice el 1422, que el 1422, me parece equivocada la narrativa, en el sentido de que dice la adquisición, es decir, cuando el banco adquiere esa cartera de créditos, dice
puede ser complementada con servicios de administración y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa respecto de esos créditos. Pero dice puede, no es puede, es debe, para mí, ¿no? Digo, esa es la esencia del factoring. Si no lo es en el caso financiero como pensábamos antes. Es decir, bueno, entonces, ¿cuál es la esencia del factoring? Que yo, que vendo bufandas, no tengo ni santa idea de cómo corno se hace para gestionar los créditos. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, hay que tener un Excel, tengo que saber cuánta guita me va a entrar, tengo que saber qué plazos de cobro tengo que hacer acciones para cobrar, ir al banco, cobrar los documentos, en el caso de que llegue la fecha y no me paguen, ¿qué tengo que hacer? Mandar carta a documento, perseguir el cobro de esos créditos. Yo hago bufandas, no tengo idea de eso. Tampoco tengo una empresa tan grande para tener un departamento administrativo, contable y legal. Tampoco tengo tanto tiempo para ponerme a hacer eso cuando mi tiempo lo tengo que dedicar en hacer bufandas, que es lo que vendo. Entonces ahí está un poco la esencia del contrato de factoring. Bien, en esta idea de que el banco sí tiene las herramientas administrativas, contables, jurídicas, de poder brindar esos servicios, de decir, tranquilo, cliente, pasame tu cartera de créditos, yo te la gestiono, yo te la administro, yo te cobro los créditos y conforme los voy cobrando, te los voy pagando. Y te cobraré por esos servicios una remuneración. Bien, ese paquete de servicios en relación a ese paquete de créditos que le vamos a llamar cartera de créditos, es el factoring. Bien, ahora, si eso mismo está a su vez complementado con yo banco, te digo, no te preocupes, te anticipo la guita de los créditos, o parte, es decir, del 100%, como puede haber riesgo de que algo se cobre, algo que no, bueno, te anticipo el 70% del valor de esos créditos, yo administro la cartera, gestiono la cartera, cobro la cartera y cuando cobro la cartera me quedo con la guita porque te anticipé la plata. Bien, si es así, estamos entonces frente a esta clasificación del típicamente financiero. Factoring, donde además de todos estos servicios profesionales, para ponerle un título, además tendremos el servicio financiero. ¿Cuál es el servicio financiero? Perdón que se me Esto prendió. es lo que encontré. Perdón que se me prendió el Siri de la computadora, no tiene nada que ver. No sé qué toqué. Se ve que toqueteé algo. O dije alguna palabra clave que se despertó el muñeco ese. Bueno, nada. Bien, entonces, ahí tenemos el factoring típicamente financiero del factoring que puede no tener ese anticipo de dinero, pero igual seguir siendo un factoring. Y ahí ven que ahí sí no tiene nada que ver con el descuento de documento. No tiene nada que ver, en el descuento de documento no me prestan ningún servicio de gestión, de administración, de cobranza, de nada. Dame el documento, toma la guita, te descuento parte porque es la tasa de descuento, yo espero la fecha, lo voy a cobrar, si lo cobro todo perfecto, si no lo cobro te voy a buscar y te digo poniendo y pagas vos el documento. Y te devuelvo el documento y vos haces después las acciones judiciales que quieras hacer contra el librador, los endosantes o contra quien quiera. O yo banco puedo decir, no, mira, antes que cobrarte a vos, que sos un 4 de copa, veo que el cheque está emitido por Coarco S.A., voy contra Coarco, porque me es más fácil. Bien, el banco puede hacer eso, ya lo dijimos. Pero estamos hablando del descuento de documentos. Acá vemos que el factoring es parecido al descuento de documentos, con sus diferencias, pero cuando hablamos de un factoring típicamente financiero, es decir, donde hay anticipo de ese dinero. Si no, estamos hablando de un factoring que no tiene nada que ver con el descuento de documentos porque es un paquete de servicios de administración y gestión de la cartera de créditos de ese cliente. ¿Hasta acá alguna duda? Yo, profe. Todas, sí. Tengo una pregunta. ¿El precio que le cobra el banco por la administración en caso de que no le dé un anticipo, ¿es un descuento o le cobra un precio que por ahí no tiene nada que ver con el valor de los cheques?
Claro, es un precio que te cobra por la gestión de esos créditos, que obviamente en la práctica sí va a tener relación con los créditos, porque va a depender del valor de esos créditos y de la cantidad de créditos, el trabajo, como si fueses un abogado, es decir, mirá, a mí si me venís a traer 2 créditos para que te gestione de 200 pesos y otro de 500, no te puedo cobrar 6 lucas. Ahora, de repente me traes 400 créditos de 2 palos, 3 palos, 5 palos, 2 lucas, ¿lo ves? Suma un paquete de guita y te puedo decir, mirá, yo por gestionarte y cobrarte y administrarte toda esa cartera de créditos, te tengo que cobrar 200 lucas por mes. O sea que es un porcentaje más o menos de la cartera. Va a Perdón, tener- porque se me cortó en el medio un poquito. Sí, perdóname. No es que sea un porcentaje, pero va a tener relación Sí, con sí. esa cartera de créditos. Bien, distinto en el anticipo de dinero, donde ahí sí, cuando vos aplicás la tasa de descuento es un porcentaje. Porque es una tasa de interés como a la inversa, es decir, en vez de que te sume, te resta, pero es una tasa de interés. Cuando yo te digo, Sofía, te voy a cobrar el 3% mensual, es el 3% que lo vas a tener que calcular sobre el monto del crédito, porque el 3% por sí solo no sabes si son 100 pesos o 100 millones de dólares. Bien, va a depender de cuál es el monto al cual le vas a aplicar ese porcentual. Eso es la tasa de descuento. Eso es si yo te anticipo guita, eso es si estoy hablando del descuento de documentos o si es del factoring financiero. En el otro, en lo que tiene que ver con la remuneración de los servicios, no necesariamente es un porcentual, pudiendo serlo, pero digo, no necesariamente. Puede ser una remuneración que el banco te diga, mira, yo por gestionarte esto te cobro tanto. Bien, y te lo descuentan o te dicen tenés hasta tal día para pagarlo. Si estamos hablando de la retribución, te la va a cobrar por mes en relación a lo pactado, no necesariamente a lo que, no necesariamente es un descuento porque tal vez en un mes no se cobró ningún crédito y sin embargo el servicio al banco te lo prestó igual, Claro. te administró, te gestionó, es una locación de servicios. Bien, Bueno, Una gracias. pregunta. de nada, sí. ¿Otorgue o no el anticipo, se gestiona la cobranza? Claro, Está. sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Necesariamente tiene que ser un banco? ¿No puede ser un estudio contable, por ejemplo? El factoring estamos viéndolo dentro de los contratos bancarios. Factoring como contrato en sí, con ese nombre, con este proceso de tipificación, es un contrato estrictamente bancario. Ahora, vos me podés decir, mirá, hay un estudio contable que te brinda el servicio. Sí, perfecto, por supuesto, los estudios de cobranza y estudios jurídicos que se dedican a esto. Miles, cientos, millones, por supuesto. No es un factoring. Será otro contrato. Gracias. De nada. Termino con la última parte del concepto, así como decíamos, pudiendo dar anticipo o no, y hablamos todo lo que hablamos, también dice, asumiendo o no los riesgos, dice al final. O sea que también nos va a dar otra clasificación o subdivisión del factoring con asunción de riesgos, del factoring sin asunción del riesgo. El que es sin asunción del riesgo se va a parecer más al descuento de documento, en relación a esto, al riesgo, digo. ¿Bien? Ojo, cuando digo riesgo, ¿de qué riesgo hablo? Por si quedan dudas. Es el riesgo a la incobrabilidad, ¿no? Es decir, el riesgo que va a asumir el banco, o no, porque puede o no asumirlo, a que cuando llegue la fecha de pago va a presentar ese documento y no se lo pagan. Por ejemplo, por rechazado por falta de fondos. Bien, entonces, si es un factoring con asunción del riesgo y al banco le dicen rechazado por falta de fondos, el banco, agua y ajo, es decir, contra el cliente no puede reclamar nada porque asumió los riesgos de la incobrabilidad, obviamente, además está la aclaración, le quedarán las acciones contra el librador y demás, porque es un título del cual al ser cesionario tiene los derechos de ese documento, y si ese documento no se paga por falta de fondo, venga aquí el liberador y los endosantes a hacerse responsable. Está claro, ¿no? No lo tengo que ni decir, pero bueno, lo digo por la duda. No es que porque asumió el riesgo perdió el crédito, pero perdió la posibilidad de reclamarlo contra el factoreado. ¿Ok? Obvio, todas estas cuestiones
tanto la del anticipo como la de la asunción del riesgo, existiendo o no existiendo, se traducen en el precio. Si yo encima de gestionarte todo, te tengo que anticipar la guita y te tengo que cobrar esto y aplicarte la tasa de descuento sobre los créditos. Si yo querés que te gestione la cartera, y querés que asuma los riesgos, sí, dale, genial, bueno, poniéndose. Obviamente. También hoy la modernidad ayudó a este tipo de contratos porque hoy se permite el rápido, o dentro de todo rápido, análisis de los deudores. Porque esto también es importante, que nada de esto dice el código. Digo, ¿cuáles son las partes del contrato de factoring? Bien, el cliente factoreado y el factor, que es el banco. Pero ¿cuál es en realidad la parte más importante, o una de las más importantes de este contrato? El deudor, que no es ni el factor ni el factoreado. ¿Por qué? Porque es el que va a tener que pagar los créditos. Y ahí está la esencia de la cuestión. Porque si yo banco digo te anticipo la guita, porque si yo banco digo asumo el riesgo, ¿qué me importa a mí quién es el factoreado? ¿Quién es mi cliente? Sí, está bien. Que no sea un 4 de copa y sea una empresa más reconocida, podrá servirme. Pero lo que a mí realmente me importa, y mucho más si asumo el riesgo del cobro de esos créditos, es de quién está emitido los créditos. ¿Quiénes son los que libraron estos documentos? ¿Quiénes son los obligados al pago? Y mirá, es una empresa de construcciones, esto y lo otro. A ver quiénes son, cómo están financieramente, cómo están en el Banco Central. Por eso digo, la modernidad ayuda a esto. En 2 patadas el banco, y tiene que ver con lo que hablábamos a través del secreto de información bancaria y demás. Digo, tun, y en 2 segundos sé si es un tipo que no tiene nada, si es un tipo que está atacado de deuda. ¿Sí? Entonces eso me permite a mí, banco, asumir o no el riesgo, me permite a mí, no banco, aceptar este tipo de contrato, o en definitiva traducirlo al precio. Mirá, tenés algunos créditos que vienen de personas que va a estar difícil, por ende, o utilizo la facultad de selección y rechazo, y estos créditos no te los tomo en el factoring, es decir, si bien el factoring es la cesión global de la cartera de créditos, yo como banco te digo, sí, ok, global, pero estos 4 no, porque no se los cobramos más. O te digo sí, pero te lo traduzco en el precio. Bueno, mirá, lo que hablábamos hace un ratito creo que con Sofía. Es decir, bueno, acá está el precio de lo que te voy a cobrar. No es solamente no tiene por qué ser un porcentaje, porque tal vez no es lo mismo gestionar 100.000 pesos de créditos de tal empresa que 100.000 pesos de créditos de otro tipo de persona, donde esos créditos están emitidos de personas de carácter financiero un poquito más dudoso. Bien, y yo como banco te puedo decir, o no lo hago, o no los acepto esos créditos particularmente, o te cobro un poco más. Porque va a requerir un esfuerzo mayor, o porque los riesgos son más altos. ¿Ok? Bueno, entonces en esa definición del 1421 tienen el elemento objetivo, que es esto de los créditos originados en el giro comercial, tienen el tema de las partes, tienen el tema de que se trata en el fondo como naturaleza jurídica de una cesión, y tienen esa clasificación, por lo menos primera y básica, de con anticipo, sin anticipo, con asunción del riesgo, sin asunción del riesgo. Bien. Al margen de otras clasificaciones que puedan encontrar en documentos más de doctrina, como decir, bueno, factoring internacional, se divide de importación y de exportación. Y esto es porque puede ser que, ejemplo, solo para comentárselos, el banco es de acá de la Argentina, el factoreado es de acá de la Argentina, es decir, las 2 partes son de la Argentina, pero yo le decía, en definitiva, ¿dónde está lo importante? En el deudor. Este aquí que los deudores son todos de España. Porque la empresa a la cual está haciendo el factoring es una empresa del puerto y exporta. Entonces todos los que le deben guita están afuera. Lo que también puede ser al revés. Es decir, el cliente es de España, pero antes de hacer un factoring en España viene a hacerlo a la Argentina y lo contrata con el Banco Galicia. ¿Por qué? Porque todos sus deudores están acá en la Argentina. Entonces entiende que es mejor contratar un banco de la Argentina que gestione, porque en definitiva la gestión del crédito va a ser sobre deudores que están acá en la Argentina.
Entonces, esa clasificación más doctrinaria pueden encontrarla o pueden encontrar alguna otra, pero digo, las que surgen de la tipificación normativa son las que están en la última parte del 1421. 1422 tiene que ver esto con los servicios que se complementan, que les decía. 1423 tiene que ver con la cesión, esto que yo les hablaba de una cesión global de la cartera de créditos, después lo leen. 1424 los elementos del contrato básico, también lo leen. 1425 los efectos de ese contrato, nada para decir muy importante. 1426 sí, dice, las garantías reales y personales y la retención anticipada de una parte del crédito cedido para garantizar su incobrabilidad. Obviamente estamos frente al supuesto en el que el banco no asumió los riesgos, porque si no, bien, para garantizar su incobrabilidad o aforo, son válidos y subsisten hasta la extinción de las obligaciones. Nada, el 1426 lo que le está diciendo es, ojo, porque también el banco puede pedir una garantía, decir, bueno, yo te anticipo la guita, dame una garantía, real o personal. O yo te anticipo la guita, dame una garantía, ni real ni personal, te retengo una parte de la guita del crédito cedido. No te voy a ceder o no te voy a anticipar el 100% del valor de la cartera de créditos, sino que te voy a anticipar el 70% y voy a retener el 30% hasta ver si cobro todo y en todo caso ese 30% después te lo pagaré. Bien, como garantía. Repito, obviamente eso en el caso en el que no haya asunción del riesgo, si no, no debiese por qué haber garantía. 1427, sí, muy importante, dice, lo leo y después lo explico. Cuando el cobro del derecho del crédito cedido, no sea posible por una razón que tenga su causa en el acto jurídico que lo dio origen, el factoriado, el cliente, responde por la pérdida de valor de los derechos del crédito cedido, aun cuando el factoriaje se haya realizado sin garantía o recurso. Lo explico. Si el banco cuando va a cobrar el crédito no lo puede cobrar, dijimos que el cliente es responsable. Acá se parece al descuento de documentos. Ahora, ustedes me dicen, bueno, no siempre, Nahuel, porque dijimos que había con asunción del riesgo o sin asunción del riesgo. O sea que si el banco asumió el riesgo, el cliente no es responsable. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque el banco asumió ese riesgo y por ende le debe haber cobrado esa consecuencia. Bien, ojo les voy a decir yo, hay una excepción, 1427. Porque el 1427 dice al final, aun cuando el factoriaje se haya celebrado sin garantía o recurso, es decir, aun cuando el factoriaje se haya realizado con asunción del riesgo. ¿Y cuál es esa excepción? El artículo dice, si el banco va a cobrar el crédito y no lo puede cobrar porque ese crédito no es válido por alguna causa que tiene que ver con el acto jurídico que le dio origen, ahí el cliente es responsable igual, aunque haya sido con asunción del riesgo. Y ese biribiri, bla, 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 que tal vez es medio difícil de entenderlo, lo paso a un ejemplo. Si yo me choreo una chequera, emito cheques y se los doy al banco, cuando el banco lo va a cobrar, no lo va a cobrar, porque se lo van a rechazar. Si se lo rechazan sin fondos y el banco asumió el riesgo, el banco a mí no me puede venir a buscar como factoreado, como cliente. Pero no se lo van a rechazar por sin fondos. Se lo van a rechazar por chequera robada. Porque el dueño de la chequera en algún momento va a hacer la denuncia. Entonces, ¿qué quiero decir? El acto jurídico que dio origen, que dio causa a ese crédito, es nulo, es inválido, es antijurídico. ¿Bien? Por poner solo un ejemplo, cuando cae el acto jurídico que fue la génesis, fue el origen de ese crédito, que después se documentó en un cheque, que después fue cedido por un factoring, que después
apareció el banco a cobrarlo, ojo, porque aunque haya habido asunción del riesgo, ahí el cliente, el factoreado, es siempre responsable. ¿Alguna duda con eso? O sea que el factoreado va a responder por los daños, digamos, en ese caso. En principio va a responder por el crédito. Bien. Pero, profe, perdón, Sí. hay algo que no entiendo. Si el cliente pagó un precio, ¿por qué tendría que responder por si el banco no puede cobrar el crédito? Al margen de los daños, digo, ¿no? Claramente, a ver, yo veo la respuesta muy clara, Mariano, porque el acto jurídico que generó ese crédito es inválido. Si no, sería muy sencillo. Me choreo una chequera, emito 100 cheques de 100.000 millones de dólares, cada cheque, voy al banco y le digo, che, te cedo todos los créditos, porque como yo sé que son choreados, te cedo todos los créditos. Bueno, pero con asunción del riesgo. Sí, cobrame lo que quieras. Es decir, anticipame 100.000 millones de dólares que suman todos los créditos, cobrame lo que quieras, porque total yo sé que te los vas a meter en la cartera, cuando los quieras ir a cobrar y te los van a rechazar. Está claro. Claro, Es decir, el acto claro. jurídico que generó el crédito es nulo, es inválido. Entonces no hay crédito en sí. Porque Profe, ¿hay otro ejemplo además del robo? ¿Se le ocurre otro? Sí, cualquier acto, a ver, cualquier acto jurídico que después se desvirtúe con nulidad. Digo, no sé, pensaste en un contrato de compraventa. No importa. Una compraventa válida, lisa y llana, para no ir al ejemplo del robo, ni que pagaste droga con un cheque. Digo, andá a un acto común y corriente que después se ha declarado nulo. Y si es declarado nulo, sabemos todos los efectos de la nulidad, que es retrotraer todo al momento previo a la celebración de ese acto jurídico. Por lo tanto, ¿por qué ese crédito va a ser válido? Si todo se retrotrajo a ese momento, habría un enriquecimiento sin causa, si yo lo tengo que pagar. Y entonces decimos, bueno, perfecto, no, es que no lo tenés que pagar porque fue nulo. Claro, sí, genial, pero no se lo pagás al banco, pero el banco le anticipó la guita. O el banco asumió el riesgo. Entonces hay alguien en toda esta historia que se está enriqueciendo sin causa. Porque, ¿entendés lo que te decía? Va para vos también, Mariano. Porque acá hay alguien que se está enriqueciendo porque ese crédito no es válido. Y si ponemos el ejemplo de la compraventa y yo te vendí una lapicera y por la razón que fuese es nulo, ¿qué significa? Que vos no tenés que pagarla, pero que tenés que devolver la lapicera si yo te la di. Entonces yo me quedé con la lapicera y encima voy a cobrar el crédito. O encima me voy a ver beneficiado porque como el crédito lo cedí, si yo lo cedí se supone que obtuve un beneficio del banco, no lo cedo gratuitamente, es una cesión onerosa. Entonces, de una u otra forma, yo me vi enriquecido sin causa, porque la causa de ese acto jurídico cayó. ¿Bien? Distinto es otro tipo de situaciones que se puedan generar por las cuales caemos en la incobrabilidad. Y ahí sí, si el banco asumió el riesgo, bueno, perdió. Ejemplo típico, rechazado sin fondos. ¿Qué significa esto? La causa es válida, el título es válido, todo es válido, pero cuando lo voy a cobrar, el que lo tiene que pagar no tiene guita. Y ahí, si yo asumí el riesgo, no puedo hacer nada. Contra el cliente no puedo hacer nada, haré contra otros. Si no asumí el riesgo, el banco me dirá, si ya me anticipó la guita, me va a decir, pagame vos o me cobro de la garantía. Y si no anticipé la guita, yo banco lo único que voy a decir es, che, Nahuel, el crédito total no se pagó, porque lo fuimos a cobrar y fue rechazado. Parte de los servicios que como banco prestaré en este factoring será gestionarte también el cobro en juicio. Te aviso que no lo pudimos cobrar por falta de fondos. Le mandaremos carta documento al librador, iniciaremos un juicio ejecutivo, Da igual. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, por favor, gracias. No, de nada. Y cierro con una última cosa, 1428, notificación al deudor cedido. Esto es importante, ¿por qué? Porque, decíamos, naturaleza jurídica, cesión. ¿Por qué hincho con la naturaleza jurídica? Hasta el 2015 este contrato se utilizaba mucho, pero no era tipificado. Y ustedes saben que cuando algo no está tipificado, necesariamente debemos ir a la naturaleza jurídica para saber qué normas vamos a usar. Es decir, bueno,
¿Qué miércoles es este contrato si no tiene tipificación? Mirá, se parece a la cesión. Bueno, vamos a usar la norma de la cesión. Eso es la naturaleza jurídica, trasladado a la práctica, porque si no queda siempre como es algo abstracto la naturaleza jurídica, ¿no? Como que hablamos de religión. Bueno, no, esto es concreto. Es decir, la naturaleza jurídica, ¿para qué es? Para esto. Cuando tenemos un quilombo, ¿a dónde vamos para resolverlo? Bueno, vamos a la naturaleza jurídica. ¿Y qué pasaba? La cesión como cesión, sí tipificada antes del 2015, obligaba a la notificación fehaciente, entre paréntesis, llámese carta documento, al deudor cedido. Cuando hay una cesión, debemos mandarle una carta documento, una notificación fehaciente al deudor, al que tiene que garpar, para decirle, che, Carlos, no le pagas más a Mariano, le tenés que pagar ahora a Nahuel, porque Mariano le cedió a Nahuel los créditos. Bien, eso obliga la cesión. Está tipificado así. Claro, cuando trasladábamos eso al factoring, nos veíamos en un quilombo. ¿Por qué? Porque dijimos que era cartera de crédito. Cartera de crédito pueden ser 10 créditos, pero pueden ser 500. Y pueden ser 500 créditos de 2 lucas cada uno. Porque me dedico a la venta de algo así, de chiquitaje, digo, de valores que en su volumen hacen a mi vida, pero que en realidad son todos créditos chicos. Claro, y una carta de documento vale 755 mangos hoy solo el envío. ¿Y tenía sentido notificar por carta documento a todos los deudores de un crédito de 2 lucas, me tienen que cobrar 755 solo de gastos? Ni hablar la redacción de la carta, el envío, bla, bla. Entonces empezaba a generar esta discusión en la práctica, previo a la tipificación, de, che, ¿qué hacemos? Si vamos a la naturaleza jurídica, esto es inviable en la práctica. Pero si no, ¿qué hacemos? Porque es una cesión. Y si es una cesión hay que notificar. Bueno, situación resuelta por el 1428, que dice, sí hay que notificar. O sea que eso tapó parte de la doctrina y de la jurisprudencia que decía, bueno, no, antes de la tipificación no se puede notificar porque esto es inviable económicamente. Bueno, no, el 1428 vino a decir, sí, tenés que notificar. Pero le cambió algo. En vez de que sea una notificación fehaciente, o sea, una carta documento, el 1428 dice, la transmisión de los derechos del crédito cedido debe ser notificada al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente su recepción. Puede ser hasta un mail. Puede ser una carta simple. Podrá ser otro medio, yo qué sé. Digo, mientras que yo pueda demostrar que fue notificado ese deudor cedido razonablemente, cumplía hasta la manda del 1428. ¿Se entiende? Ahí está la modificación que conjugó un poco las posturas previas a la tipificación. Bueno, tenemos que notificar. Bueno, sí, pero no podemos notificar porque nadie va a querer hacer un factoring. El 1428 solucionó. Sí, notificalo, no necesariamente carta de documento, sino cualquier medio que evidencie razonablemente su recepción. ¿Duda? Con esto cierro, así que piénsenlo 2 veces. ¿Alguna duda, una consulta, algún insulto? Como siempre le digo, algo, pero algo que genere que prendan el micrófono. ¿Puede ser un cheque o un pagaré, por ejemplo, también? ¿No solo cheques? No, sí, María. Créditos. Cualquier Ojo. crédito. Sí, letra de cambio, cualquier cosa. Una factura conformada. En la práctica se usa más factura conformada que otra cosa en las empresas. Pero no me quiero meter ahí y termino siempre diciendo cheque por una cuestión de simplificarles el entendimiento porque todos sabemos lo que es un cheque. No porque sea un cheque, de hecho el 1421 cuando en el concepto dice cartera de créditos. Son los créditos. Bien. Ok. Y una duda más. Cuando hablaste de la excepción que tenía que hacerse cargo porque el banco no lo podía cobrar, Sí. era, aunque tuviera conocimiento o no, que era susceptible de nulidad el documento o el crédito, ¿va?
no habla el artículo de ese conocimiento. El artículo lo único que nos dice es, mirá, no me importa si el banco asumió el riesgo o no, si el documento o el crédito no se cobra porque no fue válida el acto jurídico que le dio origen, vos cliente respondés. Okay. Te parafraseo el artículo para no irnos por caminos diferentes, pero para ayudarte en el estudio, porque es verdad, un camino diferente podrá decir, bueno, pero pará, ¿y había o no conocimiento? Eso, que creo yo, esto ya me salgo del artículo, creo que en todo caso ese conocimiento no, que traducido técnicamente hablamos de un dolo o no, para hablar como abogados, se traducirán los daños. Un poco también lo que decía Joaquín hoy, bueno, tendrá que pagar los daños. Bueno, ahí paremos, porque el artículo no dice los daños. Dice, tendrá que responder por el crédito. Y si yo puedo decir, mirá, yo no tenía ni santa idea de que esto era inválido, y ahora que vos me lo venís a decir, y me venís a notificar, che, Nahuel, mirá, este crédito no lo pude cobrar porque es inválido el acto jurídico, y por lo tanto, por el 1427, aunque yo asumí el riesgo, me lo tenés que garpar, y yo te digo, tenés razón, Banco Galicia, tomá la guita, no hay daño. Bien, y si yo no sabía nada, ¿por qué tengo que responder por daños de qué? ¿Qué daño te generé si te estoy pagando el crédito? Digo, entonces, esto del dolo, la culpa, o traducido a tu forma de preguntármelo, de tener conocimiento o no, creo que tiene que ver más que nada con un resarcimiento de daños. Pero no lo dice el artículo. El artículo dice, por más que asumiste el riesgo, banco, podés cobrarle a Nahuel cliente si el crédito no lo podés cobrar porque cayó o porque no es válido el acto jurídico que generó o que originó ese crédito. Fin. No se salgan de ahí. Esa es la respuesta tipificada. Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿No? ¿Seguro? Bueno. Espero no haberles embarullado mucho la cabeza, sino lo contrario, ayudarles al estudio del factoring, que era el contrato que quedaba. La opción era no dar clases y dejarlo a ustedes estudiar tranquilos antes del examen, pero también implicaba estudiar factoring, que se pregunta, sin tener un poco este basamento, que repito, si sirvió, cumplía el objetivo, y si no sirvió, los compliqué más, perdón. Pero a mí me sirvió, porque el otro día lo estaba estudiando y me rompía la cabeza porque me lo quería imaginar en una situación particular y se me complicaba, y eso de que aclaró de que es un contrato bancario, ahora veo que es un capítulo de la parte de los contratos bancarios, y bueno, eso me quedó claro y me ayudó bastante. Tengo acá un código comentado, pero en ningún momento lo aclara, y bueno, a mí me sirvió, al menos en eso me sirvió. Bueno, es un poco el objetivo de las clases. Ayudar a ese entendimiento. No alcanza la clase para estudiar el tema para el examen a veces, porque la cuestión técnica, un poco por lo acotado del horario de la clase, queda a veces para después. Más allá que en la mayoría de los temas llegamos a hablar de los plazos, de los procedimientos y de las cuestiones más técnicas. Pero yo prefiero usar más parte de la clase en explicar algo que a veces se habla de tal situación y se nombra al cheque, por decir cheque, ¿no? Y digo, y ni siquiera saben lo que es un cheque. Y después charlamos de quién es la falencia, si del secundario, de las materias anteriores o de lo que sea. Pero la idea es cortar esa falencia en algún momento y que ustedes puedan entender realmente un contrato o un concepto jurídico verdaderamente comprendiéndolo y no estudiándolo de memoria, porque así es más fácil para el examen. Lo que tienen estas clases a veces es que, bueno, primero a veces no cumplo con el objetivo, porque no suelo ser del todo claro, y otras veces es que quedan cosas por afuera más técnicas, como puede ser un plazo o algo, que eso entiendo que después ustedes lo tienen que leer, ya habiendo yo explicado el tema. Pero bueno, nada, es un poco la intención, por lo menos, de mis clases. Nada. Éxitos para el examen. Sí. Profe, una pregunta. ¿Y el contrato de factoraje, si lo quiere hacer un particular, cómo se llamaría? Que usted dijo que tiene otro nombre. No digo que tiene otro nombre diciendo cuál es el nombre. Digo, en todo caso, los estudios de cobranza lo que hacen es eso, es gestionar la cobranza. Entonces es una locación de servicios donde vos como cliente venís y me contratás a mí como estudio jurídico para que yo ponga todo lo que tiene que ver con las herramientas, en mi caso estrictamente jurídicas, pero podría ser yo un estudio jurídico contable, entonces ahí te puedo brindar casi el mismo paquete de servicios que te brinda el banco, es decir, la administración, la gestión, la contabilidad de esos créditos y también las herramientas jurídicas, y casi que ahí te estoy brindando los mismos paquetes de servicios que el banco. Pero ahí
digo, no hay en principio asunción del riesgo del estudio del cobro de esos créditos, no hay anticipo, porque yo no soy una entidad financiera para financiarte tu vida, y yo no te anticipo la guita de los créditos. No para decir, mirá, conozco un estudio que sí lo hace. Bueno, no sé, ni sé si es válido, pero digo, para no meternos en particularidades, ¿yo te puedo brindar esa alocación de servicios como estudio jurídico contable? Sí. ¿Es un factoring? No. Factoring tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de anticiparte la guita, puede tener que ver con la posibilidad de yo, factor, asumir los riesgos de la incobrabilidad, y en definitiva tiene que ver con todo esto, con la notificación del 1428, tiene que ver con la cesión de los créditos. Digo, en el caso de hacerlo con un estudio jurídico no sería un factoring, y si no es un factoring, no puede usar el 1428. Bien, ¿qué será entonces? Sí, en el fondo habrá una cesión, entonces tendrá que ir al artículo de la cesión, y volvemos al mismo problema que teníamos antes de la tipificación. Bueno, notificá por carta o documento a todos los deudores cedidos, porque vos no podés venir a decir estudio jurídico, no, los notifico por mail porque uso el 1428. Y el 1428 es para un contrato bancario que vos no sos un banco. Por ejemplo, digo, todos los beneficios del articulaje del factoring son para el factoring, y el factoring es un contrato bancario. Entonces, si vos, estudio jurídico, querés brindar los mismos servicios y hasta querés anticiparle la suma de dinero, bueno, tendrás que ver jurídicamente cómo lo encuadrás, primero para que sea válido, porque no lo sé si es porque no sos una entidad financiera. Y estás dando un recurso financiero. Y suponiendo que le encuentres la vuelta, bueno, tendrás también que encontrarle la vuelta cómo vas a cumplir con todo el proceso y no te vengas a agarrar del 1428 porque es un contrato bancario y vos no sos un banco. Ni te podés ir a agarrar de la ley de entidades financieras porque no sos una entidad financiera. Con lo bueno y con lo malo, digo. Pero básicamente esa sería un poco mi respuesta pensándolo en este momento. Bueno, les decía, si hay alguna duda o algo, me dicen, o algo que quieran aportar ahora. Si no, cierro la clase, les mando mis éxitos para el viernes. Piensen las preguntas en el multiple choice, por favor. Piensen las respuestas. Comprensión de texto al 150%, porque es la clave del multiple choice. Obviamente es una comprensión de texto que es más fácil cuando saben del tema, obviamente, porque ahí es más fácil darse cuenta cuál es la respuesta válida o no, pero piensen cómo está formulada la pregunta, si en negativo, si en positivo, porque también hay una realidad. Ok, le sacamos el oral porque no les gusta. No me vengan a pedir en el multiple choice, más allá de que no está la presencialidad de la facultad, pero lo digo porque antes pasaba mucho. Profe, ¿y acá qué quiere decir la 11? Quiere decir que no me preguntes nada. Es decir, pero no de malo, digo, porque tiene que ver un poco con eso. El multiple choice ya es mucho más sencillo que otros tipos de exámenes. Entonces, no me preguntes qué quiere decir la pregunta, porque es un poco la idea del examen, y no me vengan a decir, como muchas veces ha pasado, es capciosa la pregunta. Y sí, porque si no es capciosa, es decir, si no es finita, ¿cómo me doy cuenta que sabes o no sabes? Lamentablemente es la esencia del examen. ¿Cuál es el plazo para tal cosa? ¿10 días, 12 días, 11 días? Y es confusa. Y bueno, sí, todos los plazos se parecen, y claro, es la idea. Porque si te pongo 6 años, 10 días o 24 meses, sería muy sencillo. Entonces, el examen multiple choice tiene esa esencia. Es decir, las preguntas son finitas. Ustedes lo pidieron, digo, las preguntas son finitas. Las preguntas dan lugar a duda, porque es la idea. Las preguntas son confusas, sin ser maliciosas, pero son confusas. Y sí, porque con el conocimiento de ustedes tienen que darse cuenta cómo sería la pregunta o la respuesta válida. Si no, pasa a ser una tontería el examen. Y no creo que en definitiva le sirva a nadie. Así que bueno, como ya saben, quedo abierto con mi canal de teléfono, mail o lo que quieran, si me quieren hacer alguna duda que puede surgir de acá hasta el viernes, que es el momento, como siempre, fuerte de estudio, 48 horas previas, así que si surge alguna duda y llego a responderlo, mejor para ustedes, me preguntan. ¿Bien? Chicos, éxito, suerte, nos vemos el viernes o cuando sea. Gracias. ¿Cuál es su mail? Gracias. Muchas gracias. Ahí les paso el mail por el chat antes de irme. Dale, gracias. De nada.
Gracias, profe. Adiós, hasta luego.